Estrategia, mejora continua e innovación, liderazgo y desarrollo organizacional. Estos son pilares que sostienen a cualquier organización. Profesionales con años de experiencia en la aplicación de principios, metodologías y herramientas nos comparten su sabiduría para que juntos podamos aprender y seguir creciendo. Be Better te da la bienvenida y te acompaña en tu caminata por la mejora continua. Recuerda, aprende, aplica y sé mejor. Oye, pues nada, que ya estamos aquí iniciando esta temporada. Estoy muy feliz porque tenemos a David Camacho, otra vez aquí con nosotros, pero ahora traemos un invitado de lujo, ¿verdad, David? ¿Por qué Ah, no lo claro, presentas tú? claro, pues sí, pues presentamos aquí también, aprovechando el foro, a Víctor Ontiveros, este, que se ha desempeñado ahí ahora sí que tiene una trayectoria, pues muy interesante, que definitivamente nos va a compartir el día de hoy, donde lo único que les puedo dar como una apertura es que hablamos de tecnología y mejora continua y en estos momentos que vivimos en era tecnológica de machine learning, de información de datos, creo que hace mucho clic que la mejora continua no solamente son términos, procesos, sino va más allá cuando lo conectamos con la tecnología. Entonces, ahora sí que todo un gusto tener aquí a Víctor Ontiveros con nosotros. Perfecto, muchas gracias por la invitación, Carlos, David. De verdad es algo, una oportunidad muy importante para mí y lo más importante buscar compartir con ustedes pues, lo poquito mucho que podría tener de conocimiento. Casi que el Víctor nos está inspirando en la próxima temporada para poder vincular este tema de la mejora continua y la tecnología, porque como estábamos platicando, y a lo mejor, Víctor, sería buenísimo que nos dieras tu perspectiva de tu crecimiento que has tenido acerca de tecnología y mejora continua. ¿Cómo es que has vivido esa parte? Platícanos un poco. Sí, de hecho, como te comentaba, Carlos, mi background es tecnológico. Yo estudié Computer Science. Definitivamente en un principio, los primeros 10 años de mi carrera aproximadamente, pues el enfoque era buscar soluciones tecnológicas inmediatamente al problema que se nos enfrentaba, ¿no? Sin embargo, mi experiencia empezó en sistemas de manufactura y ahí me di cuenta que realmente, como dicen, cuando tienes una mesa y le falta una pata, ¿no? Me faltaba una pata y esa pata era procesos. Entonces Ujú. fue cuando yo tomé la decisión de certificarme como Black Belt y ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi experiencia laboral. Te puedo decir que fue un diferenciador y ha sido un diferenciador en mi carrera profesional tan importante como el haber tomado la decisión de estudiar tecnología. Entonces, ahorita, la forma como yo veo la situación o cualquier escenario, cualquier problema, para mí es súper importante que la mejora continua o todas las herramientas que tiene la mejora continua son las primeras que aplico antes de identificar cuál es la tecnología que voy a implementar. Para mí la tecnología es un habilitador, pero realmente la herramienta que me ayuda a identificar cuál es la mejor forma de resolver un problema, definitivamente es mejora continua. No, hombre, qué bárbaro. Excelente, me emociona cuando te escucho hablar porque creo que o sea, tu perfil no es tan común. O sea, me encuentro muchas personas que manejan muy bien la tecnología o la mejora continua, pero esa combinación, buenísimo. Así es que qué bueno que estás con nosotros y que estoy seguro que vas a aportar muchísimo a estas temporadas que estamos iniciando. Bueno, les platico. Esta temporada es acerca de los principios Lean o principios de mejora continua. Y es que hace algunos años, un amigo, Ben Josius, que por cierto lo tengo en la temporada de que ahorita estamos corriendo en inglés, y él en su momento me dijo, ¿sabes qué? Yo soy muy apasionado de los principios. Me dijo, no tanto de las herramientas o la metodología, dice, sino los principios. Y dije yo,
esta sería una buena temporada porque no sé si se han dado cuenta que hay demasiado debate, que si Six Sigma, que si Lean, que si no sé qué. Híjole, eso como me da flojera porque digo, el debate, la discusión tiene que estar más, pienso yo, en esto, ¿no? En los principios Lean. Entonces, hoy vamos a tocar o vamos a tratar de tocar dos principios. El primero, que me gustaría preguntarles su perspectiva, es este principio que se llama Genji Genbutsu, ¿verdad? Que es Go and See o Ve y Ve. ¿Qué me pueden decir de este principio en la experiencia que ustedes tienen? A ver, David, tú platícanos algo y luego Víctor. Fíjate que remontándome a los inicios, se puede decir que, como bien comentas, ¿verdad? Hablamos de terminologías, hablamos de que ciertas metodologías también, pero al final, digo, mi experiencia, al contrario con Víctor, ha sido más de procesos y después llegué a caer a áreas de tecnología. Entonces, yo fui de manera inversa y parte inicial en los procesos cuando uno quiere aprender algo es, agárrate, me acuerdo en mis inicios, pluma, y papel y vete a ver al problema, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque al final es donde tú vas a entender qué es lo que está pasando, es donde vas a conocer por qué la máquina se paró, por qué ¿cómo se llama? La persona está sacando cierta producción que debiera o no debiera hacer, y empieza a entender, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que está pasando? Para mí, muchas de las personas que hacen el trabajo inicial es donde aprendes con ellos, porque ellos son los que más sabes, más saben que uno mismo. Entonces, para mí, eso es como que la parte inicial hasta de mi carrera profesional para poder desarrollarme más en esta parte de los procesos, en conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y hasta la fecha, pues para mí sí es uno de los principios fundamentales, de que me ha ayudado hasta no decir cosas que no sé, hasta no entender lo que la persona o en el lugar donde está pasando las cosas, ¿sí? Ujú, Entonces, definitivamente básico para mí, ¿verdad? ujú. Exacto. Muchas gracias, David. Y tú, Víctor, ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia en este principio? Sí, yo creo que, como comenta David, muchas veces intuitivamente puedes asumir que es lo que hay que hacer. Sin embargo, yo creo que respetando y siguiendo la metodología y siguiendo los principios básicos que comentas, para mí es uno de los principios más importantes. Y yo quiero destacar cuatro componentes en específico de ese principio. La primera es ir a la fuente. Como comenta David muy bien, tienes que ir a la fuente donde te están reportando que existe un problema o donde tú asumes que podría ser un problema, porque todo es una assumption, o donde tú piensas que puede haber un problema y de ahí empezar a entender de alguna forma la situación, que es el segundo principio importante. Entonces vas a la fuente, entiendes la situación y de ahí empiezas a mapear vamos a verlo así, las posibles causas raíces del por qué podría estar sucediendo esta situación. Y ya por último, lo más importante de todo es colaborar con los equipos. Mm, Ahí es donde yo veo, creo que esos cuatro principios para mí serían de lo más rescatable de este principal principio dentro de la metodología. Ahora, por otro lado, ¿qué beneficios o qué cosas vamos a obtener de hacer esto? Pues definitivamente aquí entra el primero. Podemos empezar a resolver el problema con simplemente ir ahí a ver. Entonces ya mm, es una ventaja. La otra es empezamos a identificar cómo mejorar el proceso, porque con la experiencia que tiene la persona que va con esta metodología, inmediatamente empieza a conectar los puntos y puede decir, ¿sabes qué? Podemos hacer estos ajustes y no necesariamente era para lo que le hablaron, sino por la experiencia que tiene. Entonces puedes mejorar no nada más el problema que te han reportado, sino hacer otras conexiones. Y por último, y para mí no menos importante, es el liderazgo. Porque la mm, persona al momento que empieza a acercarse con los equipos establece inconscientemente el que esa persona sabe. Entonces, mm, el resto de la organización
o esa área en particular, empiece a verlo a él como un líder. Y eso es muy importante, sobre todo para nosotros que somos personas que resolvemos problemas, que somos áreas de servicio, que nos identifiquen como los líderes para poderlos ayudar. Fíjate qué interesante esto que nos están compartiendo, ¿no? Porque, y me gusta que hayas tocado el tema de liderazgo, porque cuando nosotros vemos este tipo de temas y problemáticas, como los, vamos a decir, los expertos de la mejora continua, es más fácil porque nosotros lo conocemos, ¿no? Pero creo que estarán de acuerdo conmigo que el reto al que nos enfrentamos es, pero ¿cómo le haces para convencer a los líderes a que lo hagan? Y hace poquito tuve un aha moment porque estaba yo haciendo un Kaizen y no creas, siempre estoy pensando, pero ¿por qué les atrae tanto esto del Kaizen? ¿No? Estábamos haciendo un evento Kaizen transaccional. Y me di cuenta que es que esa era la ventana a través de la cual le podíamos enseñar a estos líderes la Gemba, ¿no? Que es donde la acción sucede. Porque al momento de que decíamos, mira, este es el mapa del estado actual y que ellos escuchaban de los equipos, ese mapeo, ahí era donde ellos se estaban dando cuenta. Era como en vez de que ellos fueran, le traíamos la Gemba a ellos, ¿no? Entonces, creo que ese tema que tocas, Víctor, de liderazgo, y me gustó mucho cómo lo pusiste porque hay un reconocimiento por parte de las personas que en este caso están en la Gemba, decir, ok, este líder se está preocupando y está visitando este lugar donde están sucediendo los problemas, ¿no? Así es, coincido contigo. Y creo que es una de las ventajas de usar este principio. ¿Y siguiendo en esta temática, cómo han ustedes logrado o no logrado, porque a veces ese convencimiento a los líderes para que hagan este tipo de principios? O sea, ¿cuál ha sido su abordaje, sea exitoso o no exitoso, cualquiera de los dos? Sí, correcto, Carlos. Y fíjate que tú acabas de dar algo clave importante, ¿verdad? Uno es qué tanto soporte tienes del equipo de liderazgo, ¿verdad? De la organización. Y uno, cómo creas esa confiabilidad hacia el equipo de liderazgo. Porque creo que hay compañías que ya lo tienen por su propio ADN, el poder fungir como se requiere en ese tipo de situaciones. Y hay organizaciones que voy más en la parte transaccional, donde es una labor de convencimiento, porque muchos de estos principios es hacia la parte de manufactura, como y comentaba Víctor, hay una necesidad de la manufactura de ir, conocer los procesos, transformarlos y hacerlos más eficientes. Eh, y una parte es esta parte del Kaizen, ¿verdad? Hay organizaciones en las que he tocado y abordado donde hasta los equipos ejecutivos de alto durante el año eh, ponen una semana para que todos los líderes de la organización vayan y trabajen en un Kaizen en las diferentes áreas de trabajo para que vean y vivan estos principios de conocer lo que está pasando directamente. Pero por otro lado también es invitarlos, ¿verdad? Creo que este tipo de foros, ¿verdad? Ayuda mucho porque entienden el proceso, algo que me gustaba Víctor cuando estaba platicando, cuando hablamos de procesos, hablamos de procesos holísticos. Realmente no hay una persona que pueda conocer todo el proceso de la compañía y eso es lo que hace también algo muy interesante la mejora continua, porque no solamente eres tú eres solamente le llamamos un enabler, pero el sacar conocimiento de varias áreas del negocio para poderlos plasmar y tener un conocimiento no nada más en silos, sino una parte que entienda los diferentes procesos que pasan en las diferentes áreas, pues es la parte interesante que la gente se sorprende a veces Ujú. y decir, se sorprende porque decía, no sabía que esto pasaba. ¿Por qué? Porque a veces el día a día te come y no te conectas con otras Ujú. áreas, ¿verdad? Sí. Eso que dijiste, David, es clave, ¿no? Eso de que dijiste que ellos participen.
porque hablamos también en esta parte del liderazgo visible. O sea, no me sirve que estés en tu oficina y estés hablando de esto si no te involucras, o sea, si no estás participando activamente. eh, y creo que eso que mencionaste es muy importante. Víctor, ¿qué opinas de esta parte? En la parte de adopción cultural, de la mejora continua, que creo que es parte de lo que comentaba David, sí hay un reto cuando el ADN de la compañía no tiene esa mentalidad, ¿no? Entonces, el principal reto es cómo adoptamos esto. Y definitivamente tenemos que empezar con los líderes. En muchas ocasiones, cuando la persona ya tiene tiempo en la organización como líder de mejora continua y no ha logrado hacer esta adopción, mi sugerencia que la evangelización va a tener que empezar trayendo gente externa, donde venga gente de afuera a dar pláticas, a dar ejemplos de cómo se transformó una empresa similar en el mismo giro o otros giros con el hecho de esta adopción. Y al mismo tiempo que se está dando este tipo de evangelización a nivel directivo, el de alguna forma traer ya casos de uso muy claros dentro de la empresa donde podría ser esto aplicado. Entonces va en dos vías, ¿no? Es un empuje externo un incentivo externo donde traigas conocimiento de afuera a incentivar la adopción para los líderes y adicional traer un assessment interno donde puedes aplicar esto inmediatamente y los beneficios que puedes hacer. Entonces, para mí creo que es el reto más complicado cuando no tienes ese buy-in de los líderes, ¿no? Entonces, esa es la forma como yo vería que podríamos hacerlo. Exacto. Sí, coincido con esa parte de que a veces se requiere ese empujoncito externo, pero fíjense qué interesante esto de cuando ves el modelo de liderazgo de Toyota, que es tan simple y uno de sus componentes es la humildad. Y me encanta eso porque para lo que tú decías, Víctor, o sea, para que un líder pueda ir a ver la Gemba, que es donde pasan las cosas, se requiere humildad. Y esa a veces es la parte que, porque a veces hablamos de metodologías, herramientas, pero hay un cambio también interno, ¿no? De la persona que también tiene que ocurrir para que la mejora continua se dé. ¿Qué opinan de esa parte, en su experiencia? Adelante, Víctor. Ahora te cedo la palabra a ti primero. Adelante. Yo creo que, y esto lo voy a decir con un ejemplo, y David lo recuerda muy bien. Nosotros teníamos un líder, un vicepresidente, ni siquiera era un manager, era un vicepresidente. Voy a decir el nombre, Rudy Juárez. Yo la verdad lo admiro mucho y creo que Oye, qué David, bueno que es un caso positivo, espero, para sí, Rudy, ¿no? Le mandamos saludos. sí, no, es un caso muy positivo. La verdad, algo que él tenía y que para mí fue la razón por la que a lo mejor él me contrató en su momento y posteriormente me apoyó para traernos a David como el experto dentro de todo Granger en este momento, en este caso México, es la fe y adicional a la fe, el conocimiento de los resultados que podría tener la mejora continua dentro del ADN de la organización. Mm, Entonces, él era una persona que cada vez que visitaba México, porque él radicaba en Estados Unidos, él mínimo de un porcentaje de 60-70% de su tiempo le dedicaba a los equipos, ese mm, GOI en sí. ujú, Y de ahí capturaba una cantidad de información que después él bajaba personalmente con sus directores en México para las acciones inmediatas que deberíamos de tomar. Él fue el primero, desde mi punto de vista, que promocionó un cambio cultural y uno de los principios era mejora continua. Eran tres principios y uno de ellos era mejora continua ujú. dentro del ADN de la organización. Eso lo pegamos en todas las paredes y lo decíamos en todos lados cada vez que podíamos en los diferentes town halls. Tan es así que eso incentivó que hiciéramos un programa donde certificamos a 22 Green Belts. Ujú.
en un periodo de tiempo de 18 meses. Ujú. Entonces, o sea, el despliegue, el apoyo, el believe, que dicen, la creencia, el estar seguro, eso vino de un líder muy alto. Ujú. Y eso inmediatamente cascadió hacia abajo y nos puso a todos alineados con ese cambio cultural. No sé, David, si quieres Exacto. comentar algo adicional ahí. No, bueno, definitivamente el World to Talk, ¿verdad? El cómo, pues, vivir esta experiencia y más cuando tienes este tipo de líderes, ¿verdad? A nivel, pues, jerárquico muy alto, donde, pues, al final creo que esos son los principios y los modelos, ¿verdad? Creo que el romper esa parte del el director, vicepresidente, que está encerrado en la oficina, tomando juntas, pues, a veces como le decíamos también, ¿verdad? El tener la puerta cerrada me sorprende porque llegué a trabajar en una organización que el gerente general mandó a tumbar todas las puertas de las oficinas, ¿verdad? Y fue algo sorprendente porque él decía, no hay que tener, hay que tener las puertas abiertas, ¿verdad? Y fue algo sorprendente y me marcó mucho eso porque que la gente vea que tienes la apertura, es más, a veces te avisan en los problemas cuando están pasando en el momento y te vuelves proactivo en poder solucionarlos, ¿verdad? Y esa es la parte de la confianza que uno genera cuando realmente vive lo que habla, ¿verdad? Y esa es la parte, creo que cuando uno va creciendo o cuando te enfocas más en la parte administrativa, que a veces lo empiezas a perder. Y creo que es la parte también, o me tomas tú, Carlos, también la parte de Toyota, sus principios son simples, que no varias compañías lo pueden hacer porque habla mucho de la parte de la humildad y romper muchos paradigmas que por lo regular hablamos de oficinas, Ujú. juntas, etcétera, cuando dicen, ves, ayuda y empieza a hacer la mejora. Víctor Ujú. comentaba, ahí, Ujú. ¿verdad? Y con otra vista, tú puedes aportar y rodéate de los expertos para poder tomar lo mejor de cada uno y buscar una mejor solución, ¿sí? Ujú. Y fíjate, a lo mejor este es otro tema que tal vez podemos explorar en otra temporada, que es, porque ahorita está muy de moda, ¿no? Lo de los KPIs, ¿no? Los Key Behavior Indicators, ¿no? Porque una Correcto. cosa es los KPIs, pero ¿cuál es el comportamiento que está empujando el KPI, ¿no? Como ahorita decías, en los ejemplos que dieron, son comportamientos muy específicos, el del el vicepresidente y este que tumbó las puertas, pero son acciones, o sea, no es nada más que estaban hablando, oh, sí, la mejora continua, o sino estaban ejecutando y siendo congruentes con ese diálogo, ¿no? Oye, pues buenísimo. Entonces, ¿qué les parece si ahora tocamos este otro principio que me encanta? Y dije yo, no, pues David y Víctor les va a encantar porque es el Hansei, que es el principio de la reflexión. Y algo que me gusta de estos principios es que son bastante filosóficos. Y me gusta porque, como vamos a ver ahorita, seguro con algunas de las perspectivas que ustedes tienen, pasa de lo filosófico a lo tangible. O sea, no se queda en simple filosofía, sino se transforma en algo práctico. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes en este principio de reflexión y cómo se vincula con la mejora continua? ¿Quién quiere empezar? Digo, como bien comentas, fíjate, lecciones aprendidas, fíjate que para mí esta parte creo que es uno también, como que es el Goan sí para mí es el primero y el lecciones aprendidas es el final, ¿verdad? Que deben estar presentes siempre, porque al final debes de reconocer y creo que parte de la humildad es no van a salir las cosas perfectas, sí, y creo que eso es parte de la mejora continua y lo abordábamos poquito previo a la grabación que compartía Víctor, que su parte de su carrera que él vio esta necesidad de conocer procesos en tecnología. Hay personas que simplemente, pues, no se analizan y hacen hincapié de que, oye,
pues tecnología pues es más que suficiente, ¿verdad? Tengo conocidos que son tecnológicos 100% y pues hasta ahí llegan, pero el reconocer que hay algo que falta, se requiere una humildad como persona y eso también debe aplicar para las organizaciones, ¿verdad? Es eh, qué hice bien, pero también dónde están mis mayores oportunidades. Cuando hablamos de errores, oportunidades, le tenemos miedo a, a fallar, ¿verdad? Y hasta, no recuerdo el nombre del autor, pero hay un libro que se llama el arte de fallar, donde al final de cuentas dice, fallar no es malo, porque lo malo es que no aprendas de esas fallas, ¿verdad? Y sigas cometiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, eso te hace autoanalizarte, autoanalizar el proceso, lo que se vivió, el año, los resultados y definitivamente, pues, qué vas a hacer diferente para poder esos aprendizajes convertirlos en un éxito para el siguiente, Mm, ¿verdad? Si no te puedes estancar en parálisis por análisis, como ujú, se comentan, sí. ujú. Y fíjate, qué bueno que te fuiste a este término que es muy común para las personas, que es las lecciones aprendidas. Pero yo, en los últimos años, le he dado vueltas y vueltas a eso de las lecciones aprendidas, porque me daba cuenta que ya se había convertido en como en un, check the box, ¿no? O sea, nomás le doy palomita. Pero eso que dijiste ahorita, la segunda parte que es, ok, o sea, estás haciendo lecciones aprendidas, ¿y eso qué? O sea, ¿eso cómo está impactando el siguiente ciclo de mejora para ti? Eso es lo que pienso que a veces falla a uno mismo y a los equipos, porque a veces el aprendizaje puede ser pasivo, pero para nosotros que estamos en la mejora continua debe ser activo, ok. Ya, como dices tú, excelente. Vamos a abrazar el tema de que a lo mejor las cosas no salieron como esperábamos, porque es parte de lo que dices tú, David, la mejora. ¿Qué aprendimos y cómo eso va a impactar el siguiente ciclo de mejora? Creo que el que las personas puedan llevar esta reflexión a ese segundo paso es lo que va a ser el gran diferenciador. ¿Cómo ves tú, Víctor? Platícanos. Yo creo que ya tanto tú como David ya encapsularon perfectamente los principios que yo veo de este componente dentro de la mejora continua. Para mí el tema de reflexión, y otra vez voy a mencionar cuatro puntos importantes que ya los mencionaron. El primero es el estar consciente de alguna forma de nuestros errores durante ese proceso o durante esa iniciativa, durante ese proyecto, que eso también lo tiene Project Management dentro de su metodología. Entonces, aquí es esa reflexión. ¿En qué nos equivocamos? Adicional, vuelve a beber a sí mismo, es como estar embebido el tema de mejora continua. O sea, el otro principio es que al reflexionar tus errores, tú estás buscando mejorar. Entonces, embebe otra vez el término, el concepto de mejora continua en sí mismo. Ujú, Y el otro punto que comentaba muy bien, que para mí es el tercero, es la humildad. ujú, O sea, el ser humildes y receptivos de que nos equivocamos. No importa quién haya sido, no importa que haya sido el jefe que tomó una decisión o que haya sido alguno de los subordinados o que haya sido el líder de determinada actividad, ¿no? Entonces, la humildad y la responsabilidad de asumir nuestros errores. Y lo más importante es cómo lo prevenimos en el futuro. ujú. ¿Qué, inclusive yo, qué es qué controles, qué actividades vamos a colocar para que esto no vuelva a suceder en la próxima ocasión que vayamos a hacer algo parecido? Exactamente, no, qué bien. Gracias, Víctor, por ayudarnos con estos eh, pasos que nos dices, o componentes, porque ayuda muchísimo a aterrizar este principio. Y bueno, no sé, a mí me costó mucho trabajo. Yo trabajaba se me hacía muy intuitivo y muy fácil trabajar con el de Mike, ¿no? El definir, medir, analizar, mejorar, controlar. Pero a mí me costó mucho trabajo entender el PDCA. No fue intuitivo para mí, me llevó muchos años y cada vez sigo aprendiendo más de eso.
Y lo traigo a la mesa porque es que este principio de la reflexión pienso que está metido dentro del PDCA cuando hacemos el check, ¿verdad? Porque planeas algo, lo haces y luego check. Y ahí en ese check es donde tienes este paso que te está diciendo, no, a ver, ¿qué aprendiste? O sea, ¿cómo vas a ajustar en tu siguiente paso, que es el act, para que puedas incorporar esas lecciones aprendidas? Entonces, sí, definitivamente es un principio fundamental dentro de la mejora continua. Y no sé si tienen a lo mejor alguna ejemplo, alguna vivencia, algo que se les venga a la mente o algo que a lo mejor hasta ustedes mismos lo aplican y dicen, mira, aquí estoy eh, ejercitando ese músculo de la reflexión. Si gustas, David, ¿quieres que dé un A- ejemplo? Adelante, Víctor. De hecho, es un ejemplo actual, no voy a decir nombres para no perjudicar. Eh, Esta es una inversión muy grande de 3.4 millones de dólares. Es un proyecto donde tenemos la transformación tecnológica de toda una área, por así decirlo. Aquí lo interesante de esto es una de las lecciones para mí aprendidas. De hecho, tenemos sesión en poco tiempo para analizar qué aprendimos de todo este ejercicio. El proyecto fue exitoso, es decir, el resultado se entregó, entregamos el resultado esperado, etcétera. Sin embargo, tuvimos desviaciones en el timeline, ¿ok? Mm, Cuando analizas las desviaciones, perfectamente te das cuenta que hubo oportunidades en el manejo del proyecto. mm, En este caso, la situación que nosotros detectamos y que es lo que yo voy a levantar la mano junto con el vendor, es el tema de las dependencias. ujú, Muchas veces, y creo que otra vez tiene que ver el GOI en sí, ¿no? Muchas veces nosotros analizamos el problema individualmente, es decir, lo encapsulamos como si no tuviera ninguna otra conexión con ningún otro punto. Desafortunadamente, el haberlo hecho así, hicimos un scope de un proyecto donde no consideramos dependencias con ninguna otra parte. ujú, Entonces, al haberlo hecho, significaba que al momento que queríamos hacer una actividad, había dos o tres dependencias que si no las tomamos en cuenta, no íbamos a poder realizar esa actividad. Entonces, esa para mí fue la lección aprendida más grande. ujú, Eso definitivamente tuvo un impacto en tiempo y en ujú, dinero. ujú. Excelente. Y qué bueno que nos ayuda a saber que este principio, porque a veces otra vez escuchamos esto y se oye como muy sencillo, ¿no? Pero ya cuando ves que esto aplica en todo, ¿no? O sea, inversiones de millones de dólares, decisiones pequeñas, medianas, o sea, este principio es algo que debemos de tener presente en cualquier paso que estemos dando de mejoras o de acciones o de proyectos dentro de las organizaciones. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan 5 minutos. Pero qué bárbaros, ¿eh? De verdad que me llevo muchísimos aprendizajes de este episodio. Pero sí me gustaría, así brevemente, escucharlos y cerrar con alguna reflexión o algún consejo para estas personas que están tratando de implementar mejora continua y tratando de implementar estos principios. ¿Qué consejo les darían, David y Víctor? Adelante, Víctor, el invitado. Em, Yo creo que dentro de mi experiencia profesional, eh, como yo lo comentaba anteriormente, para mí el hecho de haber complementado mi área de tecnología o mi expertise en tecnología con mejora continua fue lo mejor que pudo haberme pasado. Entonces, a los tecnólogos que están escuchando este podcast, mi recomendación siempre es mapear el current state. ¿Cuál Ujú, es el estado de lo que queremos resolver? ¿Cuál es el ujú. estado actual? Y ese mapear significa en muchas vertientes, es decir, desde un punto de vista de procesos, de un punto de vista de assessment tecnológico, de un punto de vista de gaps, oportunidades, para posteriormente buscar ese future state, cuál es el Mm, estado futuro a lo que ambicionamos llegar
y los problemas que buscamos resolver en estado futuro, que no necesariamente se va a resolver en un solo sprint o en una sola fase. Pero creo que para mí la recomendación o el aprendizaje más grande que he tenido al combinar estas dos, vamos a verlo así, áreas, tecnología y mejora continua, es que veamos siempre la fotografía completa del problema y no únicamente una perspectiva básica. Entonces, esa sería mi recomendación. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Y tú, David? Por mi parte es un journey, Ujú, ¿verdad? Pues ahora sí que no hay que correr, creo que hay que tener un paso para llevar, no todas las compañías están en el mismo nivel, entonces, y lo que puedo decir es que nunca estamos solos, ¿verdad? Se platicaba también de tanto de ayuda externa, ayuda interna, preparaciones, y a veces es un camino de acompañamiento, ¿verdad? Igual me tocó vivir la experiencia con Víctor en este acompañamiento también, en implementaciones, hasta de soporte, en alguna otra compañía que fue donde primero nos conocimos ahí. Es un acompañamiento y que como todo aprendizaje y humildad debemos de levantar la mano y decir, esto no lo puedo hacer solo, ¿verdad? Entonces, y hay expertos, que pueden ayudar a empezar el camino y después uno puede ir avanzando. Es como cuando aprendes algún deporte, ¿verdad? Debes de aprender primero, te acercas entrenas y después tú mismo te vuelves independiente también, ¿verdad? Entonces, es todo un camino, ¿sí? excelente. Pues muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Carlos. Muchas Gracias, gracias. Víctor. A ti que nos acompañaste en este episodio, te damos las gracias y te recordamos que no te pierdas los capítulos de esta temporada para que sigas aprendiendo y podamos seguir creciendo juntos.